¿Qué tal, amigos? Soy el Padre Jesús Ortega, soy vicario parroquial en la diócesis o en la arquidiócesis de Guadalajara, México, y conmigo está el Padre Christopher Cortés. Christopher. Hola, ¿qué tal? Chuy, ¿cómo estás? Un saludo hasta Guadalajara. Él es estudiante, él es doctorando, está en la Universidad de Frankfurt, en Alemania. Es originario de La Arquidiócesis de Puebla, Arquidiócesis de Puebla. perteneciente a ese presbiterio. Bien. Un gusto saludarles. Gracias. Pues esta llamada o esta conversación surge atendiendo la necesidad de algunas personas que se sienten, pues no sé, cuestionadas, se sienten incómodas con la disposición que ha dado la Conferencia Episcopal Mexicana, en particular también con la disposición que ha dado el Arzobispo de Guadalajara, y esto pues en razón a que vivimos un tiempo extraordinario. El tiempo de la pandemia es un tiempo extraordinario, que sale pues de lo ordinario, eso es lo que quiero decir, y se pide la comunión en la mano. Muchos, escandalizados, no han querido recibir la comunión en la mano, alegando que eso es indigno, que es sacrílego y que eso pues atenta contra la dignidad de la Eucaristía. No sé, Padre Christopher, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Al menos, bueno, en Europa, todos, si no me equivoco, todos reciben la comunión en la mano, ¿no? Al momento sí, y hay que explicar el por qué lo están haciendo, y yo creo que en ese sentido, por si alguien tuviera dudas, no hay máxima autoridad arriba del Papa, más que solo Dios, obviamente. Y sin embargo, el año pasado, si recordarás, el Papa hizo unas catequesis sobre la Santa Misa y explicando precisamente sobre el rito de la comunión. Al llegar a la parte sobre la distribución de la Sagrada Comunión, de la Sagrada Eucaristía, él hablaba cómo en la iglesia existen dos modalidades, en la boca y o en la mano, que en circunstancias ordinarias, es decir, sin pandemia. ¿Cuáles son las circunstancias extraordinarias? A nivel de derecho canónico son tres: persecución, es decir, directamente contra la iglesia; guerra, es decir, en general; y esta la tercera, que es pandemia, que son situaciones que, digámoslo así, no permiten la celebración de la Eucaristía comunitariamente o bajo una tranquilidad, etcétera, etcétera. Y entonces, en circunstancias ordinarias son estas dos las posibilidades, pero en circunstancias extraordinarias ya depende mucho de lo que las conferencias del episcopado, en este caso la mexicana, o el obispo diocesano, como pastor propio de una diócesis, arquidiócesis, determine. Y en este caso, nuestros obispos, colegialmente, y cada obispo, ya en lo particular, ha determinado, por lo menos hablo de Puebla, también, que la comunión se dará en este tiempo de pandemia en la mano. Creo que también es necesario que tengamos en cuenta que la iglesia no es una democracia. Aquí no es que todos opinan lo mismo y las cosas se hacen, o que el Papa es el sumo gobernante y de ahí todos tienen que obedecer con una obediencia, como lo tenemos entendida, de esta manera democrática. La iglesia es jerárquica y el Papa, sí, es el primus inter pares, el primero entre iguales entre todos los obispos, pero cada obispo en su diócesis es el jurista, es el gobernante, es el liturgo, y estas tres garantías o estas tres cualidades que el obispo tiene, pues las hace o lo hace pues a él, diríamos, hasta cierto punto independiente. Si el obispo de Guadalajara o el obispo de Puebla o el obispo de algún otro lugar dispone que durante este tiempo se realice la comunión no en la boca por el riesgo que esto contrae de que el sacerdote vaya de boca en boca acercando la mano de boca en boca y después tome la Sagrada Eucaristía y contamine las demás formas, si en caso de que se llega a tener contacto con un positivo o con un asintomático, creo que estaríamos hablando de una responsabilidad eclesial en cuestiones de salud, de una negligencia al desobedecer al obispo y a la conferencia episcopal, porque
según nosotros, consideramos que esto está mal. Estamos en un tiempo extraordinario. Si esta fuera una condición totalmente ordinaria, como estábamos acostumbrados, creo que habría toda la coherencia de decir, esto no está bien. Y hasta yo me uniría a todas estas voces de decir, bueno, no sé si tú, Christopher, pero yo estaría diciendo, es cierto, no forma parte de nuestra tradición, porque nuestra tradición católica mexicana, pues dice que nosotros recibimos la comunión en la boca. Sí, claro. Y aquí hay una cosa que es importante. Aunque la tradición tiene valor de ley, no está por encima de la revelación. En este caso, las tradiciones particulares, hablo en ese sentido. Porque, pues ciertamente, ya no se trata ni siquiera aquí de lo que tú y yo opinemos hoy, sino o de lo que opine otro sacerdote, incluso influencer o lo que sea. Ajá, por Sino, mucha fama que llegue a tener, ¿verdad? Sí, sí, o incluso un obispo influencer, etcétera. Sino, o el cardenal Sara, sino que se trata en específico de qué es lo que dice la fe de la iglesia. Y en ese sentido, la primera cosa que hay que tener muy en claro es que la fe de la iglesia, en los documentos pontificios, en la Sagrada Escritura y en la tradición, no existe una condena hacia la recepción de la Sagrada Comunión en la mano. Primera, porque forma parte de esa esencia de la comunión, tomar y comer. Y que incluso en este sentido, creo que conviene señalar los tres elementos que podrían ayudarnos a sostener esto. Bíblicamente, la sagrada tradición y el magisterio. Bien. Para llegar a una conclusión. Y entonces, bíblicamente hablando, en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos las comidas sagradas, porque aunque no era la Eucaristía, había los sacrificios de comunión en el Antiguo Testamento, de los cuales se habla en el libro de Levítico, etcétera, implicaba tomar parte del pan o de los corderos o los animales sacrificados y comerlos directamente. A veces el que los repartía era el padre de familia, el padre de la tribu o el jefe de la comunidad, pero implicaba tomar y comer, tomar y beber. Ahora, lo segundo en ese sentido es que cuando llegamos en el Nuevo Testamento a esta plenitud de los tiempos con nuestro Señor, si vamos, por ejemplo, al texto de la multiplicación de los panes, vemos cómo Jesús toma los panes, da gracias, bendice, los reparte, los multiplica en ese sentido y los envía a los discípulos a irlos repartiendo y la gente los iba tomando en la mano. No era la Eucaristía todavía. Sin embargo, hay un detalle, que no dejaron que ninguno de los restos quedara tirado, ¿ok? Perfecto. Porque sobraron 12 canastos en una multiplicación, en otros 7, etcétera. Pero si nos vamos a la Eucaristía, ya al momento de la institución, a los relatos tanto de Mateo, Marcos, Lucas, como el de 1 Corintios 11, donde San Pablo, que es el testimonio más antiguo, de hecho antes que los evangelios, nos habla sobre en qué consiste la Eucaristía, él ocupa en específico el verbo tomar, y tomar en este sentido es prensar, tomar con los dedos, agarrar, coger, como dirían los españoles por acá. Pero entonces esto es importante porque sí implica que la Eucaristía en un primer momento era tal cual recibida en la mano. No es simplemente comer. Eso es muy importante. Ahora, en ese sentido, la Sagrada Escritura nos comparte ese testimonio, el origen de la forma en cómo se recibía la Sagrada Comunión, como las primeras comunidades cristianas lo hacían, era tomando y comiendo, tomando y bebiendo. De tal forma que decir que la recepción en las manos de la Sagrada Eucaristía es un sacrilegio y demás, no, porque la Sagrada Eucaristía no comenzó a ser entendida como transubstanciación a partir de Santo Tomás de Aquino. Siempre ha sido el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, aquí es donde yo lo ponía el día de ayer en una publicación. El que sabe a quién recibe, cuida cómo lo recibe. Es correcto.
Bueno, y eso en cuestión de la Sagrada Escritura, en cuestión de la tradición, recordemos que pues hay una larga serie de testimonios. Muchos se restringen solamente a hablar del testimonio de San Cirilo de Jerusalén, que decía, y lo dice explícitamente en una de sus catequesis, que tomar la Sagrada Comunión con la mano izquierda, con mucha reverencia, como haciendo un trono al Señor, para poder tomarlo con la mano derecha y llevarlo a la boca, porque es el testimonio más explícito. En general, no podemos encontrarnos con instrucciones de cómo recibir la comunión, porque ya como lo dijo el padre Christopher, el verbo tomar implica las manos, no un instrumento, no un utensilio. Entonces, nuestras manos están hechas para esto. ¿Y qué mejor plato más digno que nuestra mano? ¿Y qué mejor utensilio o cubierto más digno que nuestros dedos? Siempre cuidando la reverencia con la que lo tomamos. Obviamente, porque sabemos ya por el desarrollo de toda la doctrina eucarística a quién estamos recibiendo. Pero eso de ponerse corporales en las manos o de tener no sé, ese escrúpulo de tomar al Señor que se hizo pan, bueno, si en realidad, y lo dice así mi párroco, si en realidad nuestras manos son indignas, más indigna es nuestra lengua que ofende a Dios. Entonces deberíamos ponernos un guante en la lengua. Obviamente, aparte de ese testimonio Me acordé del texto de Santiago, perdón, de que la lengua es casi hasta viperina, pero bueno. Sí, claro. Ofendemos más a Dios con la lengua que con las manos. Claro. Y bueno, más allá del testimonio del patriarca Cirilo de Jerusalén, encontramos también en la carta del Papa Cornelio en el siglo III, en los años 251, 253, que él explica cómo se toma el bocado consagrado y que se recibe en las manos y entonces es llevado a la boca del fiel. Se recibe en las manos el bocado de comida. Las indicaciones entonces del Papa Cornelio, bueno, pues que les repito, no es una instrucción de cómo recibir la Eucaristía, sino simplemente es una descripción de lo que está sucediendo. Hay otras indicaciones de Cipriano, Cipriano, obispo de Cartago, en el norte de África. Él también dice del Lapsis, en el capítulo 26, que el fiel recibe el pan eucarístico sobre la palma de la mano y lo tiene en la palma cerrada y una vez llegado a su lugar, comulga. Estamos hablando también del siglo III. No quiere decir que ahora se haga así. Ahora el sacerdote debe cuidar que la persona que lo recibe lo comulgue en ese mismo momento, porque pues no es recomendable despegar la vista o llevárselo a su lugar o persinarse con la Sagrada Eucaristía como si fuera un amuleto. La Eucaristía es comida y va directamente a la boca. Está el testimonio de Cirilo de Jerusalén en su quinta catequesis mistagógica, y también el testimonio de Teodoro y Agustín, Teodoro de Mopsuestia, que en su homilía sexta habla sobre esto, precisamente hablando sobre la comunión en la mano. También San Agustín, que en la carta a Parmeniano, en el capítulo 2, en el versículo, bueno, en el numeral 13, indica cómo se recibe el Señor y diciendo que todos lo reciben en la mano. Cesario de Arles también habla sobre esto en su ópera prima, en su texto llamado Ópera, en el capítulo primo. Y así hay varios ejemplos en los que podemos encontrar nosotros que la recepción de la Eucaristía no era para los cristianos antiguos una cosa complicada, no era algo de lo que se tenía que discutir, porque todos sabían que esto se recibía en la mano. Conforme el tiempo fue pasando y los bárbaros, incluso los cristianos que se iban convirtiendo, llegaban a la fe, por ejemplo en España, se fue implementando la comunión en la boca
particularmente en los concilios de Toledo, en el sexto, si no me acuerdo, cuarto y sexto de Toledo, en el siglo V. Allí la cuestión estuvo, siglo cuarto y quinto. La cuestión estuvo en que sí, había gente ajena a la fe que no sabía cómo tratar la Eucaristía y entonces allí se prohibió que la comunión se diera en la mano. Solamente allí, como les decíamos al principio de esta conversación, cada obispo tiene la autoridad para gobernar en su propia diócesis y de tomar medidas para que todo esto se vaya pues llevando de una manera más específica. Así que Claro. tener tanto escrúpulo en recibir la comunión, porque acá en la parroquia ha habido gente que me ha dicho, no, si no es en la boca, yo no la recibo. Pues eso es más demoníaco que recibirla en la mano, porque recibirla en la mano es la indicación que se nos ha dado por parte del obispo, y el obispo es el representante de Cristo en su iglesia, es cabeza visible de Cristo. Y Claro. nosotros nos apartamos de la comunión por orgullo, porque creemos que los demás están mal. Bueno, pues lo siento mucho, eso es una autoexcomunión, así lo considero yo. Y hay una cosa, Chuy, que en ese sentido es interesante porque he notado que en varias publicaciones mucha gente está haciendo una interpretación muy al estilo protestante, o sea, que hasta en eso se parecen no a la Iglesia Católica, sino a los protestantes, cuando dicen, es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, muéstrame donde en la Sagrada Escritura dice que tomes la comunión en la boca. Eso sería una orden directa dada por Dios y no la existe. Segundo, es que la aparición de las apariciones no tienen el valor de revelación como la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Por lo tanto, así haya sido a quien haya sido, no vale. Porque en ese sentido no lo hay. Hay quien dice que una aparición o una revelación que tuvo una santa, no recuerdo ahorita qué santa, que le dijo a nuestro Señor, a esta santa, que había solamente, que los sacerdotes tenían 5 gracias. Se saltan todas las otras 4 y dicen, hablan solamente de una, que solamente ellos pueden tocar con sus manos el cuerpo de Cristo. Sí, nuestras manos están consagradas, tanto las de Christopher como estas manos pecadoras han sido consagradas por el obispo para servir a la iglesia. Y obviamente cuando imponemos las manos sobre las especies eucarísticas, estas en la epíclesis reciben bueno, Dios acude a nuestro llamado y llega sobre el altar. Pero esto no quiere decir que el resto de los bautizados que tienen el sacerdocio de los bautizados, el sacerdocio común, real, sean más indignas que las nuestras. De ninguna manera. Aparte, estamos en una situación particular y especial que ya vimos, ha durado 5 meses y sabe Dios cuánto más vaya a durar. Así que, por un poquito de devoción incluso a Cristo presente en la cabeza visible del obispo, pues por un poquito de coherencia, no nos apartemos de la comunión. Y es cierto que Cristo... No sé, Chuy, si te pueda servir en ese sentido. Yo ayer les proponía a algunas personas estos 5 elementos para acercarse a recibir la Sagrada Comunión. Adelante. En actitud de adoración, eso es general. Segundo, en estado de gracia, obviamente. Confesado. La gracia santificante. Tercero, y esto es muy importante, en comunión con la iglesia. Porque sin eso, si tú estás peleado con el obispo, con el párroco, entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, la Eucaristía es signo de comunión con Dios y con la iglesia. Si no, eso es cisma. Sí, tal cual. Sí, tienes razón. O sea, y de hecho, eso está nombrado en el derecho canónico, del cual muchos se amparan. Cuarto, en ese sentido, viene también ahora con la disposición exterior, es decir, si tengo que recibirla en la mano, voy a cuidar que esté limpia, etcétera, etcétera. Y la quinta y última, que es en actitud de gratitud por volver a recibir al Señor después de los meses o días que hubiera estado sin hacerlo. Padre Christopher,
¿La Eucaristía es un derecho del cristiano? ¿Sí o no? No, ¿Por qué? porque la Eucaristía es don. No es un derecho. Todo don no es derecho. Sí. Así como tú y yo somos sacerdotes, no por derecho, por haber estudiado en el seminario los años, bueno, tú No me lo más, gané, pues ya estudié 15 años. aún así, igual ¿Eh? yo. Entonces, no, los sacramentos jamás son derechos, siempre son gracias y dones. Exactamente. En este mismo sentido, quisiera abonar una cosa añadida a lo que ya vamos diciendo. La comunión se recibe dentro de la misa y tanto el Concilio Vaticano como los documentos que le siguen, incluso un poco antes de Pío XII, dicen que la participación de los laicos tiene que ser plena, consciente y activa. Para esto, no podemos saltarnos la liturgia de la palabra, diciendo que simplemente, bueno, pues el Señor dijo, tomen y coman. Y entonces, pues es un derecho del cristiano comulgar y yo puedo llegar a la hora que sea a misa para comulgar. Por favor, no saltarnos tampoco la liturgia de la palabra. Bueno, dicho todo esto, aprendemos una cosa importante. Todo esto es cuestión disciplinar de la iglesia, que nos sirve también para actuar como un solo cuerpo y no cada uno por su parte. Cuando cada uno quiere jalar por su lado, pues hablamos de un intimismo, hablamos de una cuestión ya personal que alejada de la vida de comunidad, alejada de la celebración incluso en comunidad, pues ya es obviamente un cisma, como ya lo decía, o vivimos más una secta, incluso hasta personal, que una comunidad parroquial, una comunidad religiosa. Claro. Todo esto es cuestión disciplinar y no estamos hablando ni atentando con la cuestión doctrinal o dogmática. Cristo está presente en la sagrada especie, en la sagrada forma de la Eucaristía y por eso tenemos que recibirlo con total devoción y respeto, ya con la actitud, con las 5 actitudes que nos decía el Padre Christopher. Así que, bueno, pues una vez pasada esta situación y cuando la situación se normalice, si esto sigue adelante, cuenten conmigo para decir, ya se acabó la emergencia, ya la comunión en la boca, pero mientras dure este tiempo, que no sabemos cuánto tiempo vaya a ser, eh, pues vamos a obedecer a la iglesia y a jalar todos juntos, a hacer Claro. uno. ¿Algo más, padre? No, pues tal vez solamente terminar con algo que en días pasados escuchaba y me gustó mucho. No basta la ortodoxia, siempre hace falta la obediencia. La ortodoxia sin obediencia siempre ha provocado cismas, herejías, protestantes, lefebrianos, etcétera, etcétera. Y aquí ni la autoridad es el padre Carlos Espán, ni el padre Michel Rodríguez, ni ningún otro obispo. Nuestras autoridades son, en el caso de Puebla, el señor arzobispo, en el caso de Guadalajara, el señor cardenal, y incluso ni tú ni yo podríamos alegar que nosotros no, porque al final de cuentas nuestros sacerdocios dependen directamente de nuestros obispos. Un sacerdote no puede ejercer el sacerdocio sin las licencias que el obispo le da. Sí, y Entonces nos debemos en obediencia. si la gente o si los laicos, si los bautizados no sienten tanto ese vínculo con el obispo, que piensan que no les obliga la obediencia al obispo, sepan que a los sacerdotes sí. No nos obliguen a actuar contra nuestra conciencia y no nos obliguen a actuar contra las promesas que nosotros hicimos el día de nuestra ordenación. Si prometimos obediencia y respeto al obispo, es porque lo vamos y lo tenemos que hacer. Entonces, también ayúdenos a cumplir con estas promesas que hemos hecho. Pues muchas gracias, Padre Christopher, No, allá en Frankfurt, y gracias a todas las personas que, bueno, durante esta conversación se han mantenido atentas. Si llegaron hasta acá, bueno, pues les encomendamos la oración por el doctorando, por todos sus trabajos, y también la oración, cuenten con la oración tanto del Padre Christopher como mía, por todas sus necesidades y por todas estas situaciones, las personas que se han quedado sin trabajo, las personas que pasan alguna dificultad, ya sea de salud o económicas, bueno, cuenten con la oración de estos pobres servidores. Pues sin más, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.